buenos días, soy Vivian Rosel y bienvenidos a Noti TV. Nuestro país colombiano ha sido víctima de numerosos hechos de violencia en su pasado político y social. Todo esto se debe al terrorismo, secuestros y asesinatos que se han dado en nuestro país y que nos han llevado a destacar en las noticias internacionales. Esta vez fue una de las masacres más crueles y brutales que se recuerdan en Latinoamérica. Todo ocurrió la madrugada del 6 de diciembre de 1928. Cuando el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga Magdalena. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué los trabajadores llegaron a esta gran huelga? A continuación vamos a despejar cada una de las dudas que se nos hacen al escuchar la famosa masacre de las bananeras. Al departamento de Magdalena lo habían considerado la zona bananera del Caribe colombiano. Así que para finales del siglo XIX llegó la empresa United Fruit Company, una compañía estadounidense que se dedicaba a la producción y venta de bananos, que llegó a ser una llanura de 40.000 hectáreas, cuya producción competía a nivel global, siendo Colombia el tercer productor del banano en el mundo. La compañía contaba con la construcción de más de 2.400 kilómetros de líneas ferroviarias, su propio ferrocarril, la utilización de 90 barcos a vapor conocidos como la Gran Flota Blanca, las cuales eran transportados los bananos hacia Europa y Norteamérica. Además de eso, contaba con más de 5.600 kilómetros de cables telegráficos, 24 estaciones de radio, tiendas e incluso con su propio sistema de salud, generando una infraestructura muy importante para llevar a cabo sus operaciones, empleando alrededor de 150.000 obreros en la gran cuenca del Caribe, de las cuales 25.000 eran colombianos. Pero las condiciones de los trabajadores no eran las mejores, ya que eran explotados y sus derechos laborales eran violados. El problema en cuestión radicaba en que la compañía multinacional no quería contratar de manera directa a los trabajadores, sino que a través de terceros, lo que hacía que tuvieran trabajo solo por días o que les pagaran con vales y no con dinero. El objetivo primordial de la huelga era que la UFC reconociera como suyos a los obreros y que por supuesto la United Fruit Company se negó a cumplir, ya que eso le implicaba extender los beneficios que le otorgaba esta norma a los trabajadores de las plantaciones. Además de esto, los trabajadores exigían seguro colectivo obligatorio, reparación por accidente de trabajo, habitaciones higiénicas, aumento del 50% de los jornales de los empleados que ganaban menor paga, supresión de los comisariatos, los cuales perjudicaban a los comerciantes locales, pago semanal y mejor servicio hospitalario, ya que la zona no contaba con establecimientos adecuados. Pero lastimosamente todas estas exigencias fueron rechazadas por los directivos de la compañía, quienes consideraban que las peticiones de los trabajadores eran una amenaza para su operación en Colombia. Así que el 28 de noviembre de 1928, más de 25.000 personas se reunieron para hacer valer sus derechos y por eso entraron a una huelga masiva sin precedentes, donde empezaron negándose a cortar la fruta y con esto lograr que la compañía mejorara las malas condiciones laborales a las que eran sometidos. Pero no solo eran afectados los trabajadores bananeros, sino que también a los obreros del puerto que se encontraban al servicio de la Gran Flota Blanca y los trabajadores del ferrocarril de Santa Marta, así como también pequeños agricultores, comerciantes y tenderos vieron cómo su economía mermaba ante la falta de movimiento que originaban las plantaciones, que se sumaron ya que no querían depender y soportar la competencia desleal de los comisariatos de la United Fruit Company. Al día siguiente la compañía les abonó a los obreros la primera quincena de los salarios, pero para ellos no era suficiente, ya que la situación comercial era realmente mala, puesto que los bancos no podían regularizar los cobros de deudas y no se podía lograr con el pago de un salario que no ocupaba el contexto en general. Fue así como la noche del 30 de noviembre, la Sociedad de Agricultores de Magdalena entra en sesión para encontrar una salida al conflicto,
donde desean concertar una reunión con el gerente de la United Fruit Company, pero él se negó, ya que afirmó que entre los miembros habían huelguistas violentos y aparte de eso alegó de que los obreros no pertenecían a la compañía. La huelga seguía y el gerente de la multinacional se negaba a dar muestra de negociación. El 1 de diciembre llegaron 200 hombres del ejército en un barco de vapor de la propia empresa, quienes fueron mandados por el comandante Carlos Cortés, encargado de la zona, que solicitó militares que no pertenecieran a la ciudad para así prevenir que los soldados de la ciudad tal vez se negaran a atacar, ya que muchos de ellos fueron trabajadores de las bananeras y otros aún tenían familiares trabajando allí. Y aún así, al día siguiente se sumaron 300 militares. El lunes 3 de diciembre los periódicos publicaron en sus páginas que la realidad de la huelga era más grave que nunca. Los huelguistas, al ver que no había ningún tipo de solución por parte de la compañía, decidieron dañar todas las frutas que fueran cortadas, volviéndolas imposibles para su comercialización. Además, paralizaron el tren que intentaba llevar racimos de bananos a los puertos, acostándose en las vías. También ocuparon fincas bananeras de grandes propietarios que ordenaban a los trabajadores para que siguieran con sus labores, y también llegaron a amarrar a dueños de fincas junto a sus colaboradores más cercanos, liberando a los animales. El día 5 de diciembre, el gobernador del departamento de Magdalena, José María Núñez, decreta el estado de sitio. Procedió a esconderse en el Palacio de Gobierno, escoltado por la policía y el ejército ante el miedo de que los manifestantes lo atacaran, aunque él en ningún momento hizo el intento de dialogar con los huelguistas. Lo siguiente fue un decreto del Consejo de Ministros, donde decía que se determinaba la alteración del orden público en la zona bananera del Magdalena, y sostuvo que los obreros, según el gobierno, se habían apoderado de la zona y que si ellos no se controlaban y esto no mejoraba, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Por otro lado, los periódicos nacionales hablaban de la huelga más numerosa y larga de la historia del país, con una duración de más de 30 días, y que para ese momento contaba con la participación de 32.000 obreros, y además de eso volvían a destacar que era imposible que la situación se resolviera en buenos términos, y efectivamente eso fue lo que sucedió. La noche del 5 de diciembre, los trabajadores se enteraron de la disposición firmada por el gobernador del departamento de Magdalena. El decreto que imponía el estado de sitio los obligaba a dispersarse de los diferentes puntos de reunión que estaban ocupando para realizar sus reclamos pacíficos. Fue tan grande la decepción que generó esa noticia a los huelguistas, y más aún sabiendo que los militares colombianos preferían proteger los intereses de una compañía extranjera. Así fue como llegó la madrugada del 6 de diciembre de 1928, momento en el que se le ordenó al ejército colombiano que hiciera cumplir las disposiciones del gobernador del departamento de Magdalena. Ahí fue donde los militares llegaron a la plaza cercana del ferrocarril a la 1:30 de la mañana, en donde los huelguistas estaban acostados en los playones al aire libre y en los alrededores de la estación de tren. Lo primero que hizo el ejército fue ordenar a los trabajadores que se dispersaran, y para reforzar la demanda leyeron en voz alta el texto del decreto que disponía el estado de sitio. Después les dieron 15 minutos a la multitud para que abandonaran el lugar y se separaran. Sin embargo, esto no sucedió, e incluso comenzaron a escucharse gritos: ¡Viva Colombia y viva Colombia libre!, mientras se agitaban las banderas del tricolor nacional y pancartas alusivas a la lucha obrera y en contra de la explotación laboral. La siguiente advertencia llegó con 3 toques de corneta a intervalos de 1 minuto,
al ritmo de los tambores. Previamente el ejército avisó que si para el tercer toque la multitud no se dispersaba, lo siguiente sería dispararles. Pero los obreros seguían en su lucha. Decidieron quedarse ahí y continuaron frente al ejército de su país, tal vez pensando que sus compatriotas no les dispararían y que todo era parte de una muestra de poder, o tal vez pensando que apuntarles con armas de fuego era solo una advertencia. Pero lo que parecía lejano sucedió en pocos segundos, y los disparos no se hicieron esperar. Rápidamente las balas del ejército colombiano contra los obreros en huelga hicieron el trabajo sucio de la United Fruit Company. Esa madrugada la ciudad de Ciénaga mostró un espectáculo terrible y horroroso. La presencia de violencia no cesó. Se tomaron a los campesinos como delincuentes, así que se enviaron tropas del ejército con el objetivo de encarcelar y castigar a los campesinos relacionados con la huelga, destruyendo a su paso sus cultivos y sus hogares. Así nunca se supo a ciencia cierta la cifra real de muertos, ya que el gobierno hizo todo lo posible para que la prensa no relevara la verdadera cantidad, pero se dice que van entre 800 y 1500 muertos. Además de eso, se dice que tiraron a los muertos en fosas comunes y otros los tiraron al mar. En 1929, Jorge Eliezer Gaitán realizó una gira informativa por la zona bananera y en septiembre lanzó una impresionante serie oratoria donde denuncia al general Cortés Vargas y al gobierno conservador que lo había apoyado, convenciéndolos de que su propio gobierno fue capaz de encarcelar y asesinar a trabajadores en huelga solo para proteger los ideales de una empresa extranjera. Fue con estos discursos que Jorge Eliezer Gaitán logró derrocar al gobierno conservador que llevaba más de 50 años al gobierno de Colombia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este su canal Noti TV. Today, the banana is enjoyed globally for its delicious sweetness. However, little known to most people, the company that fueled the banana craze has a history that isn't quite so sweet.